La reunión, continuando con el siguiente punto, solicito a la secretaria de lectura del orden del día y consulte si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día, siendo la siguiente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta de la reunión anterior. Punto número 4, lectura y discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de opinión de impacto presupuestario a diversas iniciativas turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Punto número 5, participación de personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con el tema gasto federalizado del PPF 2017. Punto número 6, asuntos generales y punto número 7, clausura. Está a discusión la propuesta de orden del día. ¿Algún comentario? No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto del acta de la reunión anterior. Le pido a la secretaria consulte si es de aprobarse la obviedad de la lectura en virtud de que fue enviada con anterioridad. Se consulta a los legisladores presentes, quienes estén por la afirmativa de obviarse la lectura, a favor de manifestarlo. Señor presidente, se aprueba la omisión de la lectura por unanimidad de votos. Muchas gracias. Está a discusión el acta de la sesión anterior. Si no hubiera ningún comentario, le solicito a la secretaria consulte si es de aprobarse el acta de la 9ª reunión ordinaria del Pleno de la Comisión. Se consulta en votación económica si es de aprobarse el acta de la 9ª reunión ordinaria del Pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos, señor presidente. Muchas gracias. Se aprueba el acta de la 9ª reunión ordinaria. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de opinión de impacto presupuestario de las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, presentada por el diputado Luis Fernando Antero Valle, del PAN, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional, y suscrita por los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para fomentar la donación altruista de alimentos, presentada por el diputado Daniel Torres Cantú, del PRI. Considerando que estos proyectos fueron enviados con anterioridad, le solicito a la secretaria pueda consultar si es de obviarse la lectura de los mismos. Se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura de los proyectos de opinión citados para someterse a discusión y aprobación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se aprueba el obviarse la lectura por unanimidad de votos, señor presidente. Muchas gracias. Está a su consideración los proyectos de opinión, por si hubiera interés en opinar al respecto. No habiendo ningún registro, le solicito a la secretaria consulte si son de aprobarse los proyectos de opinión citados. Se consulta en votación económica si son de aprobarse los proyectos de opinión. Los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de votos, señor presidente. Muchas gracias. Se aprueban los proyectos las opiniones de impacto presupuestario. Y continuando con el quinto punto, en cumplimiento al calendario para el paquete económico 2017 aprobado por esta comisión, el siguiente punto del orden del día es la participación de personal del Centro de Estudios de Finanzas Públicas con el tema gasto federalizado PPF 2017. Para el desahogo de este punto, la Junta Directiva de esta comisión, en su reunión celebrada hace unos momentos, aprobó el siguiente formato. 1. Presentación por parte del personal del Centro de Estudios y Finanzas Públicas hasta por 20 minutos. 2. 2 rondas de preguntas sucesivas de hasta 5 diputadas o diputados en cada una de ellas, hasta por 2 minutos, y al final de cada ronda se concederá hasta 5 minutos al personal del Centro de Estudios y Finanzas para dar respuesta. En razón de lo anterior, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Alberto Mayorga, director del Centro de Estudios y Finanzas, y agradecemos que nos acompañe el día de hoy.
buenos días a todos ustedes. Nuevamente reitero mi agradecimiento al diputado Alfredo del Mazo por su invitación al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para compartir con ustedes el análisis que hasta ahora se ha realizado del gasto federalizado del proyecto del presupuesto de egresos 2017. Además de haberles distribuido el impreso de la presentación que me voy a permitir realizar, se les ha distribuido un engargolado con notas técnicas que explican los alrededor de 40 fondos y proyectos que contiene el gasto federalizado, para que los tengan a la mano, sea una pronta referencia y facilite su análisis. Igualmente, les hemos entregado a solicitud del diputado Alfredo del Mazo una memoria USB que contiene el análisis más reciente de los recursos identificados de gasto federalizado por entidad federativa, que incluye ya los programas y proyectos de inversión que están a su disposición. Y creo que usted no lo tiene, diputado, le hago entrega de él. Gracias. Sí. Muchas gracias. Estructuramos la presentación en 5 puntos que contiene la definición propiamente de gasto federalizado, las restricciones que hay en este momento al análisis del gasto federalizado, los componentes de este concepto, la propuesta de gasto federalizado en el proyecto de presupuesto del 2017 y finalmente, en el 5º punto, el gasto federalizado por entidad federativa. Como es de su conocimiento, el gasto federalizado, que es uno de los rubros y componentes más importantes, no solo del presupuesto de egresos de la Federación, pero seguramente de los más importantes para entidades federativas y municipios, se compone por el ramo 28, de nombre Participaciones Federales, que está en el apartado de gasto no programable y que está vinculado a la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es el equivalente al 82% de los ingresos del gobierno federal y asciende a 2.6 millones de pesos o 2.6 millones de pesos. Igualmente, el ramo 33 forma parte del gasto federalizado y en el ramo 33 se considera el ramo 25, que es el ramo de previsiones y aportaciones a los sistemas de educación básica, principalmente debido a que a través de este ramo se cubre la nómina educativa de la Ciudad de México. El tercer componente es el ramo 23 no completo. Hay algunos apartados que integran el gasto federalizado, principalmente en desarrollo regional e infraestructura. El cuarto componente son los convenios de descentralización y reasignación, que son básicamente acuerdos con dependencias federales para descentralizar funciones o recibir recursos para educación, salud y desarrollo social en general. Finalmente, el 5º punto, protección social en salud, que es prácticamente el 100% a Seguro Popular, y si no es el 100%, la diferencia es para infraestructura y equipamiento para servicios de salud. Si bien es oportuno y, como decía, de la mayor relevancia hacer en este momento un análisis del gasto federalizado, también es importante exponer
cuáles son las restricciones de la información disponible para poder hacer un corte al día de hoy y continuar avanzando en función del proceso de dictaminación del paquete económico en su conjunto. Del ramo 28 no contamos todavía con el desglose completo para cada fondo. ¿Por qué no? Porque no hay todavía, no está todavía definida la recaudación federal participable, porque no hay todavía una ley de ingresos autorizada. Y esta información se conoce 15 días posteriores a la publicación del presupuesto de egresos de la Federación en el diario oficial, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto. En cuanto al ramo 33, por entidad federativa, el fondo, que más adelante lo explicaré, de seguridad pública y los subfondos del Fondo de Aportaciones Múltiples no cuentan con distribución geográfica y se dará a conocer en el transcurso del primer mes del ejercicio fiscal de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. El ramo 23 no se cuenta con la distribución geográfica todavía. De hecho, se especifica que el ramo 23 no es distribuible geográficamente y el resultado final dependerá del proceso de análisis y de dictaminación que quedará reflejado en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación y en las reglas de operación de diversos fondos. En cuanto a los convenios de descentralización y reasignación, se conocen una vez que concluye el primer trimestre del año, de acuerdo a la Ley Federal también de presupuesto. Y el último componente, protección social a la salud, que es el Seguro Popular, se conoce igualmente posterior a la publicación del presupuesto de egresos de la Federación, de acuerdo a la Ley General de Salud. Estos son limitantes para el análisis, pero no son impedimentos para hacer un análisis de utilidad para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Decía que el ramo 28 de participaciones federales está vinculado prácticamente entre el 80 o 90% a la recaudación federal participable. El fondo más importante es el Fondo General de Participaciones, que equivale aproximadamente al 70% del ramo 28 y está determinado por el 20% de la recaudación federal participable. Tenemos los otros fondos que ustedes conocen, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, los tienen en pantalla, el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles, Ventas sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Participación para municipios exportadores de hidrocarburos, el Impuesto sobre la Renta, sobre salarios de las entidades federativas e incentivos fiscales diversos. El segundo componente, que es el ramo 33, cuenta con 8 programas o fondos. De estos, 4 están vinculados a la recaudación federal participable solo como referencia, por eso es el ramo 33 gasto programable. Es como referencia a la propuesta de ley de ingresos que presenta el Ejecutivo al Legislativo y equivale al 7.3% de la recaudación federal participable mencionada. Los 8 componentes del ramo 33 los tienen en su pantalla, principalmente el fondo de nómina y gasto operativo, aportaciones a la salud, infraestructura social, aportaciones múltiples, fortalecimiento municipio, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos y fortalecimiento a las entidades federativas.
El ramo 23, que igualmente es un ramo del apartado del gasto programable, tiene diversos fondos que más adelante analizaremos con detalle, y los tienen en su pantalla y en sus impresiones. Proyectos de desarrollo regional, Fondo Metropolitano, el regional, el de estabilización de ingresos de entidades federativas, fortalecimiento a la infraestructura estatal y municipal, el Fondo de Capitalidad, programas regionales, Fondo para Fronteras, Fondo Sur-Sureste, Programa de Fiscalización al Gasto Federalizado, Fondo de Apoyo a Migrantes y Provisión para la Armonización Contable. Cada uno de estos programas está definido en el engargolado que tienen ustedes anexo a la presentación. De tal forma que el gasto federalizado integrado representa el 33.8% del gasto neto total, siendo el ramo 33 y el ramo 28 los más importantes, y que la suma de ambos se aproxima al 90%. Le siguen los convenios de descentralización, el Fondo de Protección a la Salud y el ramo 23 de provisiones salariales y económicas. Este componente del 33.8 del gasto neto total, si bien en el 2017 se reduce en 1.4 puntos porcentuales, está dentro, se reduce en 0.5% puntos porcentuales respecto al 16 y 0.6 puntos porcentuales respecto al promedio de los últimos 7 u 8 años, que es de 34.5%. Con esto, con esta lámina, quiero transmitir el mensaje de que si bien hay un ajuste importante en el presupuesto de egresos de la Federación en la propuesta, el componente del gasto federalizado no reduce su participación en el gasto total. En la lámina, que espero no resulte muy pesada, tenemos las variaciones nominales y reales de los 5 componentes del gasto federalizado. Los que registran incrementos reales son el ramo 28 de 5.3%, el ramo 33 de 1.5%, el ramo que registra una caída significativa es el componente de gasto federalizado en el ramo 23, que es del 82.4% en términos reales. Igualmente, los convenios de descentralización y reasignación registran una caída importante de 24.4%, y los recursos para el Seguro Popular representan también una caída de aproximadamente 12%. La recaudación federal participable, debo subrayarlo, registra un incremento del 5.5%. Y si bien el gasto federalizado ha tenido un incremento en términos reales constante en los últimos años, es evidente que tanto en el año 2016 como en el 2017 hay una reducción en términos reales, que para el 2017 es de 3.1% en términos reales. En cuanto a la composición, la que sigue, por favor. En cuanto a la composición del ramo 28, como lo comentaba, el Fondo General de Participaciones representa el 71% de este ramo, y este fondo, como ustedes saben, se distribuye por los criterios de crecimiento económico, esfuerzo recaudatorio y población a las entidades federativas.
En cuanto a los fondos y programas del ramo 28, naturalmente prácticamente todos tienen o registran crecimiento en términos reales, excepto el Fondo de Compensación al Impuesto sobre Automóviles Nuevos, debido a que este fue constituido en 2005 y solamente se ha ido actualizando de acuerdo a la evolución de la inflación. Aquí el corte es de julio a julio, por eso el menos 0.8%, pero otros conceptos participables aumentan en 10.4%. Debo decir que además del Fondo de Compensación del ISAN, en otros conceptos participables hay incentivos por el impuesto especial sobre automóviles nuevos que está en función de la dinámica de ventas de automóviles nuevos. Es el caso del ramo 28 que sí ha registrado durante el mismo periodo que analizamos del 2010 al 2017 crecimientos en términos reales. Veamos la composición del ramo 33. El componente más importante es el fondo de nómina educativa, que equivale al 58%. Le sigue el fondo para servicios de salud, posteriormente el fondo para fortalecimiento de los municipios y el Distrito Federal y el fondo de aportaciones para la infraestructura social. Del ramo 33, híjole, espero que, bueno, si no lo ven en su pantalla, en la pantalla ofrezco una disculpa, pero lo tienen en sus impresos. Hay un incremento en términos reales de este ramo de 1.9%. Solamente el Fondo de Seguridad Pública, el FASP, tiene un crecimiento negativo en términos reales de 3.2%, porque el incremento nominal es de cero. El fondo que registra también una reducción en términos reales es el FAETA, la Educación Tecnológica y de Adultos. Comento que hay 4 fondos que aumentan en el mismo porcentaje prácticamente que el crecimiento de la recaudación federal participable, por lo que comentaba al principio, que están, se determinan referidos a la recaudación federal participable propuesta al legislativo en la ley de ingresos de la Federación. El ramo 33, igualmente, en el periodo que analizamos, ha registrado incrementos reales de forma constante. Me refiero a cómo el aumento en la recaudación federal participable tiene impacto en algunos fondos en particular. La recaudación medida por los ingresos tributarios del gobierno federal tiene un incremento del 9.7 en términos reales, la recaudación federal participable de 5.5 en términos reales, y esto hace que del ramo 28 el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y otros conceptos participables tengan incrementos reales también. Y del ramo 33, lo comentábamos, el FAIS, el Fortamun, el FAM y el FAFED tienen incrementos reales de la misma forma. Ahora, la composición del gasto federalizado del ramo 33, que me parece que será un ramo que merecerá de mayor análisis y discusión, es como sigue. El principal componente es el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Este fondo sirve para resarcir las afectaciones al entorno económico y social
con motivo de los trabajos de exploración y extracción del petróleo. Este fondo se crea con la reforma energética aprobada por esta Cámara de Diputados. Y la distribución del resto de los componentes es como se presenta en el gráfico de PAI. El gasto federalizado registra una reducción en términos reales del 82.4%. Esto equivale a 54.7 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede con el ramo 23? Con los fondos con recursos asignados, con los fondos que no tienen recursos asignados y con los fondos eliminados. Aquí me detengo un minuto para precisarlo. Los fondos con recursos asignados son el Fondo Metropolitano, con una reducción del 69.8 en términos reales, el Fondo Regional, con una reducción de 68.8 en términos reales, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, de una caída de menos 24.9% en términos reales, el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 2.1 en términos reales, negativo, y la provisión para la armonización contable, con una caída del 3.2% en términos reales, es decir, no hay una variación nominal. La reducción total de estos fondos es de 12.687 mil millones de pesos. Ahora, en la estructura programática hay fondos, pero que no tienen recursos asignados. Estos son el Proyecto de Desarrollo Regional, los programas regionales, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Fondo de Capitalidad. Esto significa que, si bien están en la estructura programática, respecto al 2016, tienen una reducción de menos 26.387 mil millones de pesos. Los fondos eliminados son el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo Sur-Sureste, el Fondo para Fronteras, el Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México y Fortalecimiento Financiero, que en total suman 15.664 millones de pesos, que son programas que no están en la estructura programática del 17 y por supuesto que no tienen recursos. En cuanto a la evolución del gasto en el periodo que hemos estado analizando, ciertamente el ramo 33, si bien venía reduciéndose en términos reales desde el 2015, en el proyecto del 2017 la caída es notoriamente pronunciada. Ahora voy al cuarto componente, adelante, del gasto federalizado, que son los convenios de descentralización, que registran un decremento en términos reales del 24.4% y que equivale a una caída de 32.5 mil millones de pesos. Y al igual que el ramo 23, si venía creciendo hasta el 2015, en el 2016 y 2017, se presentan en términos reales montos con caídas muy pronunciadas. El quinto componente, protección social a la salud, que es, repito, Seguro Popular, tiene una caída del 11.9%, lo que significa 6.7 mil millones de pesos. Igualmente, el análisis en la evolución
de los recursos asignados a este componente, se registra una caída a partir del 16 y más pronunciada en el 2017. A continuación analizaremos el gasto federalizado por entidad federativa, considerando solamente los ramos 28 y 33, que son los que nos permiten hacer un comparativo por estados, por entidad federativa. En millones de pesos, advertirán que las mayores asignaciones las tiene el Estado de México, la Ciudad de México, y en la gráfica o en la impresión pueden ver que entidades federativas están por arriba y por abajo del promedio nacional, que es de 51.167 millones de pesos. Si estos recursos los analizamos de otra forma, es decir, los recursos asignados por habitante o per cápita, la diferencia no es tan pronunciada. Es decir, que el gasto federalizado del ramo 28 y del 33 tiene una alta correlación con la población. Sin embargo, destacan el Estado de Campeche, la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, con las asignaciones mayores, y con las menores asignaciones, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Ahora, analizando solamente el ramo 28 por entidad federativa, todos los estados, excepto uno, ahorita me detengo ahí, diputado Ortiz Lanz, excepto uno, tiene una caída negativa. El mayor incremento es el de la Ciudad de México, seguido por el estado de Jalisco, por Nuevo León, y pues la mayor caída evidentemente es de Campeche y de Tabasco. Ambos estados petroleros. La caída en particular del ramo 28 en el estado de Campeche se debe a que el componente de minería, principalmente petróleo, tiene una participación muy importante en el PIB estatal, y esto afecta sensiblemente al estado de Campeche. Si analizamos el ramo 33, igualmente por entidad federativa, diputado Ortiz Lanz, no le tengo buenas noticias tampoco, ¿sí? Pero veamos primero los estados que mayor incremento tienen, que son Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, y la caída más pronunciada, evidentemente, Campeche y Zacatecas. ¿Qué pasa en el ramo 33 y el estado de Campeche? Requerirá de un análisis a mayor profundidad, pero el FONE, que es el principal fondo del ramo 33, que es el Fondo para Nómina e Infraestructura Educativa, ¿sí? Como ustedes saben, si bien se descentralizó el sistema educativo en el 92, a partir de la reforma educativa reciente, la nómina, si bien se considera como gasto federalizado, la nómina se paga por la Secretaría de Educación Pública Federal en coordinación con los gobiernos de los estados. Sabemos que están haciendo depuración de comisionados, de otros conceptos, pero en el caso de Campeche el ajuste es muy pronunciado. Por eso yo me permito sugerirle, diputada, que nos permita hacer un análisis con mayor detalle para ofrecerle a usted elementos que
que usted sabrá qué hacer con ellos, ¿verdad? Para no comprometer aquí al diputado del Mazo, no sé. ¿Sí? Y si sumamos los ramos 28 y 23, bueno, pues no hay sorpresas, ¿sí? La Ciudad de México es la que mayor beneficio tiene en términos reales, igualmente el estado de Guanajuato, Jalisco, paisano, Nuevo León, Querétaro y desafortunadamente pues la entidad federativa más castigada es Campeche. Ahora, en esta lámina tenemos el gasto federalizado por entidad federativa que se canaliza directamente a municipios. Aquí están considerados el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Fortalecimiento de Municipios. Aquí no es posible distribuirlo por municipios, pero este es el piso que tienen las entidades federativas para distribuirlo en municipios o demarcaciones del Distrito Federal. Si vemos la variación porcentual real, veremos que en todos los casos hay incrementos positivos sustanciales. Esto se explica porque los fondos que acabo de mencionar están vinculados a la recaudación federal participable, que tiene un incremento real importante. Y con esto concluimos la presentación, diputado del Mazo, diputados, diputadas, y nos ponemos a sus órdenes para atender comentarios, sugerencias y preguntas, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Alberto Mayorga por la presentación. Y pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas, en donde estoy seguro que Adriana tendrá algún comentario en torno al estado de Campeche. Y pues abriríamos la reunión para preguntas y respuestas. Adelante, por favor. ¿Quiénes quisieran participar, nada más para registrar? Javier Guerrero, por favor. Primero, felicitar al Centro de Estudios de Finanzas Públicas por esta presentación. Hay muchos temas, muchísimos temas. Me parece que empezaría yo por la naturaleza del ramo 33, que creo que requiere y reclama un rediseño y una ingeniería que permita de alguna manera incorporarlo a la estructura presupuestal a partir de procesos que impliquen mayor transferencia de facultades a los estados en la toma de decisiones sobre la orientación y los impactos. Pero lo dejo sobre la mesa. Simplemente haría una reflexión sobre su origen. El ramo 33 fue realmente un diseño que no respondió a una lógica programática racional, fue más bien un acumulado de procesos inconclusos. El tema de educación y de salud es particularmente relevante en ese sentido, y me parece que es desde la propia Comisión de Presupuesto importante que podamos agendar una discusión sobre el ramo 33 y su futuro en términos de su pertinencia y de su impacto y de su trascendencia, ¿no? Ese es un primer tema. Segundo tema tiene que ver con la fiscalización. El Sistema Nacional, las leyes que aprobamos en materia de fiscalización con el Sistema Nacional Anticorrupción, de alguna manera demandan una serie de acciones más articuladas con respecto a qué va a pasar con los esquemas de fiscalización del ramo 33 y del gasto federalizado en su conjunto, a la luz incluso de la exigencia de mejorar calidad del gasto, mejorar esquemas de coordinación entre el gasto federal centralizado y el gasto federalizado,
particularmente el tema de las aportaciones, porque al final de cuentas el origen del recurso es el mismo, son contribuciones de los ciudadanos y reclaman, independientemente de la instancia o de la autoridad responsable, reclaman mejorar procesos de fiscalización y de mejoramiento de la calidad del gasto. Y tercero, creo que es importante pedirle al Centro de Estudios de Finanzas Públicas un examen mucho más puntual sobre los impactos de aquellos fondos del ramo 23 que desaparecen, el inventario de programas, acciones, proyectos de inversión que están involucrados en las asignaciones de esta naturaleza, y digo, una reflexión mucho más general nos llevaría de alguna manera a plantear pues una revisión de todo el gasto del gobierno, incluyendo el componente del ramo 23, porque hay un debate sobre su naturaleza, sobre la dinámica y la lógica en la que ha venido conformándose, pero de alguna manera el ramo 23 se usó de muchas formas, ¿no? El tema de previsión, por ejemplo, salarial es un tema importantísimo ahí, en ese componente, pero hay otros componentes que son estratégicos, fundamentales, que tienen que ver con el gasto regional, sí, que fue principalmente derivado en asignaciones de negociación con estados y con municipios, fundamentalmente con gobernadores, pero se fue conformando de alguna manera una bolsa importante que no respondió al tema de una política pública más articulada y contundente de desarrollo regional. Entonces, a mí sí me parece que es importante que en la lógica de esta discusión, de este análisis de la iniciativa del paquete fiscal, nos detengamos un poquito a revisar y analizar el componente de gasto regional, el ramo 23, lo que implica, ¿sí?, y qué proyectos están quedando inconclusos. Yo siento que hay ahí un reto importantísimo de diseño, de rediseño, que tenemos que enfrentar, pero de entrada hay gastos importantes que obedecerían a una visión de desarrollo regional de un país que es regional en su composición, como es nuestro país, y que estaría en todo caso siendo cuestionado por una lógica de ajuste mecánico presupuestal en ese sentido. Entonces hay muchísimas otras cosas. Yo la verdad es que los felicito por el documento, pero más que certezas nos está dejando quizás una agenda pendiente, importante, a agotar en este análisis y a discutir hacia adelante en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Javier Guerrero. La diputada Minerva Hernández. Gracias, diputado presidente. Bueno, yo también quiero felicitar al Centro de Estudios porque la verdad la exposición de hoy es bastante buena, muy analítica. Y yo, coincidiendo en la esencia con Javier, yo prácticamente suscribo lo que él ha planteado. Creo que tenemos una responsabilidad importante en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y todo lo que implica, especialmente en la revisión y el replanteamiento de las fórmulas de distribución de las aportaciones federales para las entidades federativas. Creo que ya están desfasadas, ya data de algunos años, las modificaciones prácticamente se han mantenido intactas, excepto el Fondo de Educación y algún otro que se me escapa, pero en general ya son fórmulas obsoletas que requieren de actualización y de traerlo a las circunstancias vigentes del país, ¿verdad? Por otro lado, creo que también no estaría por demás hacer un análisis en el seno de esta comisión del tema de las potestades tributarias. No todas las entidades recurren a las potestades tributarias que actualmente tienen, y pues el potencial recaudatorio que les reportaría no es despreciable. Y más aún si hablamos de los municipios, es muy triste ver cómo vienen los alcaldes en este periodo de discusión y aprobación de presupuesto, y la suma que se acumula llega casi a los 1,000 millones de pesos, cuando por otro lado, en contraparte, pues vemos que no recurren al potencial recaudatorio que les da el impuesto predial.
Entonces, también hay que darle un enfoque a las fórmulas vigentes en relación con su capacidad recaudatoria, y no porque queramos que se enemisten con la población, porque mucho es el cálculo político, ¿verdad? Sino, pues, básicamente poner orden en sus finanzas públicas. Entonces, creo que eso es importante. Y en respecto al ramo 23, yo creo que sí merece una especial atención, porque estaba yo haciendo un modesto ejercicio el otro día y me daba cuenta que en la distribución que se hace ya por entidad federativa, ya por municipio, se presenta un incentivo perverso en los recursos que se incluyen en los diversos fondos del ramo 23, porque pues se favorece a los que tienen mayor capacidad y se sigue dejando rezagados, se abre la brecha de pobreza, se pronuncia por la forma como se están distribuyendo desde esta Cámara los recursos hacia entidades y municipios, en tratándose específicamente del ramo 23. Creo que yo plantearía aquí muy respetuosamente al presidente, a la mesa directiva de la comisión, pues una sesión especial para eso. Y bueno, lamentablemente vemos que los recursos para las entidades, por un lado, vienen de algún modo un tanto copeteados en cuanto hace a ramo 28 y ramo 33, pero vienen severamente castigados por cuanto hace a los montos que se derivan de las diversas instancias federales, ¿verdad?, de los diversos ramos administrativos. Por decirlo de algún modo, creo que salen en equidad respecto del año pasado, pero de algún modo están siendo muy golpeadas por cuanto hace a los recursos que se derivan de los ramos administrativos, ¿verdad? Entonces, creo que también valdría la pena un ejercicio comparativo que nos permita tomar mejores decisiones, pues de una serie de años, cuando menos los últimos 3, ¿verdad?, para ver cómo se ha dado el comportamiento. Ese sería mi planteamiento. Muchas gracias a la diputada Minerva Hernández. La diputada Adriana Ortiz Lanz, por favor. Muy buen día a todos, muchísimas gracias. Sin duda, sumarme al reconocimiento al doctor Mayorga y a todo su equipo por este extraordinario documento, que además hay que decirlo, no es el primero de muchos que ya nos ha facilitado para poder ir incorporándonos en un buen análisis de la toma de decisiones que tendremos que hacer en esta comisión. Y mi intervención la voy a dividir en dos partes. La primera, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos en esta comisión. Me parece que tomar decisiones y distribuir en la escasez, como nos está tocando en este momento, requiere de una responsabilidad enorme y sobre todo de que podamos tener todos los elementos de información que nos permitan una adecuada toma de decisiones para buscar este sentido de equidad, de transparencia, de fiscalización, que creo que es el ánimo que todos buscamos. Me sumo también a las reflexiones que se hacen en torno a la revisión que tendríamos que hacer al ramo 33 y al ramo 23 en específico. Creo que hay retos enormes, creo que hay temas, y Javier lo comentaba, como el de las provisiones salariales, que tenemos por ahí una serie de rezagos que no estamos contemplando en la magnitud que algunos temas, como en el tema educativo, nos vienen ya en 2017 y que creo que merece y vale la pena tenerlos y atenderlos de esa forma. Por el otro lado, tengo que tocar inevitablemente, no solo por alusiones personales, sino porque, bueno, represento al estado de Campeche, el estado con la mayor afectación en términos de participaciones, y decirles y sí pedirles su solidaridad a todos los miembros de esta comisión. Campeche ha perdido en un año 25,000 empleos derivado de la crisis petrolera. Campeche es el estado que aporta el 80% del petróleo que este país exporta y prácticamente un 38% del gas natural, es decir, somos el estado que más aporta en términos de la economía, a pesar de que hoy pudiéramos decir que los ingresos de México ya no dependen 100%, ya no dependen principalmente de la parte petrolera. Sí es un estado que históricamente ha aportado mucho a México y lo ha hecho siempre en esa responsabilidad que el federalismo nos obliga. Entonces, decirles que Campeche tendría que ser tratado como un caso de excepción, como un caso excepcional
en muchos de los términos en que hoy está planteado, porque sin duda alguna las afectaciones ya venían dándose de años anteriores, pero este año verdaderamente tienen un impacto muy fuerte, pero también hay que ver al futuro. Si no tomamos hoy decisiones, en el caso específico del Estado, por las fórmulas tal y como están hechas en temas de recaudación de población y del PIB, sin duda alguna 2017, cuando estemos tomando decisiones de 2017, también será muy complicado, porque con la pérdida de 25,000 empleos y la salida de tantas empresas, específicamente del área de Carmen y de la zona petrolera, esto, sin duda alguna, ha hecho que la recaudación en el Estado de los impuestos estatales, pues evidentemente también se reduzca, lo cual no afecta este año, pero sí va a afectar en los próximos años. Entonces, sí pedirles su solidaridad en ese sentido. Le tomo la palabra, como siempre, doctor Mayorga, y le agradezco el apoyo que nos ha estado dando para ir viendo este caso especial y único que es Campeche, porque sí hay otros estados afectados, pero pues como se ha visto, el más afectado es Campeche. Y pues la solidaridad de todos ustedes con un estado que ha aportado mucho a México y creo que merece tener ese apoyo de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Adriana Ortiz Lanz, y compartimos la importancia de ser solidarios con Campeche. Al diputado Pedro Luis Noble. Agradecerle, presidente, que hoy nos permita este encuentro, esta reunión de trabajo, y reconocerle también y agradecerle al doctor Mayorga por este esfuerzo. Realmente hago propio lo que ya dijeron quienes me enseñaron en el uso de la palabra, pero puntualizando, diputado Alfredo del Mazo, de la calidad del gasto, y esa palabra, ese concepto se lo estoy, me lo estoy apropiando, que bien lo esgrime el diputado Javier Guerrero, y me concentraré en un punto. FASA trae un incremento modesto, definitivamente, pero trae un decremento en lo que es los recursos para la protección social de salud. Y una reflexión nada más. México ocupa el lugar 32 de 34 de la OCDE en materia de salud, de inversión respecto a su Producto Interno Bruto. Apenas estamos aportando el 6% contra 8.9 promedio, ya no digamos los 12 o los 16 que tienen en Europa. De tal manera que sí, en calidad de gasto, no soslayar el tema de salud, porque la salud es el instrumento, es la vía, es el canal para que una economía prospere, para que tengamos bienestar. Yo hago este llamado respetuoso a la presidencia para que, sumados a los comentarios, hagamos esa cirugía mayor, hablando en términos de salud, y que revisemos y prioricemos y le inyectemos un recurso más. Ya sé que no hay, pero a ver de dónde sacamos, que en la Comisión de Presupuesto prioricemos temas, y pongo en la mesa que el tema de salud debe ser prioritario. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias al diputado Pedro Luis Noble, y para terminar con esta primera ronda, el diputado Jesús Valencia. Gracias, diputado presidente. Sí, claro. Bueno, primero que nada, solidarizarnos con el estado de Campeche. Yo creo que lo que comenta la diputada tiene que ser atendible por todos los grupos parlamentarios representados tanto en la comisión como en la Cámara de Diputados, y yo pediría esta solidaridad extensiva, aunque sabemos que no es la misma proporción, pero si vimos las tablas que aquí se muestran, es para el estado de Tabasco, que sufre la misma condición. Evidentemente el estado de Campeche, por su condición, pareciera que no, pero si nos fijamos en el ramo 28, la disminución es menos 4.1 y Tabasco está en 0.4 más bien, de tal manera que pediríamos que los estados que tienen los estados de producción petrolera sean tomados en consideración para esta discusión que se llevará en los próximos días de este ejercicio presupuestal. Y bueno, como siempre, ahí primero una pregunta y también extender la felicitación al Centro de Estudios, pero ¿qué criterio se ocupa para poner un cuadro de los fondos sin recursos? ¿O qué criterio ocupó el gobierno para decidir que son fondos sin recursos y fondos eliminados? ¿Por qué uno no está en otro? ¿Por qué los otros no aparecen o no aparecen juntos? Nada más para saber qué criterio se ocupa por parte del gobierno, decir los fondos eliminados no existen, se entiende, pero ¿cuál es el criterio o la razón por lo que lo hacen? Y evidentemente hacer notar nuevamente que
la Ciudad de México, fondos muy importantes que se habían conseguido, incluso algunos muy recientes, como es el Fondo de Capitalidad, que evidentemente es el más emblemático para la Ciudad de México, desaparece del ramo 23, que era donde estaba asignado, o aparece en ceros. Por eso mi pregunta de por qué eliminado en ceros. Entendería que es a negociar, o cuál es la razón por la que no aparece como eliminado, o los otros por qué así aparecen en esa tabla. Y los demás fondos que son muy graves para la Ciudad de México, como los del Fondo Metropolitano, que el quitarle prácticamente 70% de este fondo afecta directamente a la ciudad y sus habitantes, y el tema del agua que, el diputado del Mazo lo sabe. Creo que cada día el problema en la metrópoli del agua se acrecenta, y lejos de estar pensando en un incremento a este rubro, se le disminuye de manera muy importante, tanto a la Ciudad de México y en ese sentido también al Estado de México. Yo creo que es importante tomar alguna decisión al respecto, porque es una demanda muy fuerte, y no tan solo no se invierte en nueva infraestructura, sino además se disminuye. Y bueno, reiterar mi pregunta de cuál es el criterio que se ocupa para uno y otro, si es que el Centro de Estudios nos echa la mano para eso. Gracias. Muchas gracias al diputado Jesús Valencia. Le cederíamos la palabra al licenciado Alberto Mayorga para que pudiera atender estas preguntas. Muchas gracias, diputado del Mazo. Si me permiten responder simultáneamente a los planteamientos del diputado Guerrero y del diputado Noble en cuanto a la calidad del gasto y el planteamiento de la necesidad de revisar el 33 y el 23. En primer término, debo decir que es necesario romper el paradigma de que se necesita más dinero para tener más impacto y tener mejores resultados. No hay una evidencia, al menos con validez estadística, que lo demuestre, ¿sí? Cuando hay calidad de gasto, hay impacto, aunque haya recursos limitados. Y yo creo que, independientemente de la importancia que tiene la revisión y el rediseño o reconceptualización de estos dos fondos que son muy importantes, hay que poner énfasis en la calidad del gasto. El diputado Guerrero y su servidor hemos tenido la oportunidad de conversar en una o dos ocasiones sobre las posibilidades y las facultades que tiene la Cámara de Diputados para asegurarse de que el gasto que se esté ejerciendo en un análisis ex ante esté teniendo el impacto que está comprometido en los programas, y que los programas o las dependencias justifiquen los recursos que están ejerciendo. Ciertamente es necesario decirlo, si se va a hacer un análisis a fondo del 33 y del 23, que para que tenga también mayor impacto y que haya calidad, debe haber mayor transparencia, que desafortunadamente, por las observaciones que conocemos de la Auditoría Superior de la Federación, señaladamente entidades federativas no necesariamente convencen o demuestran o comprueban que los recursos están, no sé cómo decirlo, pero que los recursos están siendo debidamente inadecuados, que invertidos, sí. En cuanto a la necesidad diputada Hernández, en cuanto a la necesidad de revisar la Ley de Coordinación Fiscal y
y las fórmulas, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. En alguna ocasión tuve una responsabilidad en el servicio público, en la que pues tenía que aplicar las fórmulas, pero eso fue hace 10 años, y hace 10 años, de hace 10 años a la fecha, México ha cambiado mucho, los cambios regionales, ¿sí? Y siguen siendo las fórmulas. ¿Cuál es el criterio? ¿Inercial o no hay una iniciativa o un planteamiento vehemente para que se revise? Yo creo que en el esfuerzo de revisar el 33 y el 23 necesariamente llevaría a la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal para darle una revisada a las fórmulas, y que las fórmulas realmente reconozcan las necesidades y características de las diferentes, no solo entidades federativas, sino de las regiones, como dijo el diputado Guerrero. Y con mucho gusto hacemos el análisis del impacto de los programas que desaparecen del 23, y haremos análisis también de las potestades tributarias que tienen un gran potencial y se han generado zonas de comodidad, áreas de confort por los recursos que se reciben de estos componentes del presupuesto de egresos, y no ha habido un esfuerzo por la diversificación de las fuentes de ingreso. Diputado Ortiz Lanz, recuerdo que cuando se promovía la reforma energética, uno de los principales argumentos era que el yacimiento encontrado por el pescador Rudecindo Cantarell en la sonda de Campeche se había agotado, ¿sí? Y este yacimiento, que prácticamente está agotado, se está invirtiendo en él, pero está prácticamente agotado, es el segundo yacimiento después del primero de Arabia Saudita encontrado en la faz de la Tierra, ¿sí? Entonces, si la reserva de Cantarell se agotó, está afectando directamente el estado de Campeche, y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Y cuente con todos los elementos de información que le haremos llegar a través del diputado Del Mazo y de su equipo de trabajo, para que tenga pues más información, más elementos de análisis. Nosotros la acompañamos junto con la comisión en este análisis. Efectivamente, diputado Valente, ocurre lo mismo. Valencia, perdón, disculpe, diputado Valencia. Lo mismo ocurre con Tabasco en menor medida. No me detengo a comentar sobre el mismo tema, pero sí debo aclarar sobre los criterios del gobierno para eliminar o quitar recursos, etcétera, etcétera. La respuesta es que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas es un órgano técnico de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y que el Ejecutivo Federal presenta esto al Poder Legislativo, bueno, en particular, en el tema de presupuesto, solamente a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación. ¿Cuáles son los criterios? No, los desconozco, y yo creo que la mayoría de los diputados lo desconoce. Concluyo, diputado, sí. ¿Perdón? Sí. Muchas gracias al licenciado Mayorga. Podríamos continuar con la siguiente ronda de preguntas. El diputado Ricardo García Portilla. Sergio. Gracias, presidente. Gracias igual por este esfuerzo. Muchas gracias. Me sumo al reconocimiento de mis compañeras y compañeros. Y un poco pedirle dos favores. El primero es, hay fondos del ramo 23 que claramente, haciéndole un seguimiento, pudiera ser el Centro de Estudios de Finanzas Públicas un bisturí
por entidad, por ejemplo, Fondo Metropolitano, PDR, etcétera, que pudiéramos establecer qué fue lo que hicieron en estos años con esos recursos. Entiendo que hay otros fondos, el FEIEP, etcétera, que tienen otro destino, pero sí hay fondos muy claros ahí que debieron de haber presentado, informado, subido trimestralmente a la plataforma, que con un buen seguimiento le pediría de favor al Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en esa calidad de gasto que señalaba Javier, el que pudiéramos saber los diputados, las diputadas y los diputados, cuál fue la parte que se asignó a estos fondos. Por otra parte, no veo el Fondo de Apoyo de Infraestructura y Productividad, el FAIP. En lo personal tengo mis dudas respecto a este fondo, pero sí me extraña que siendo ahí de 2,000 millones de pesos no lo veo en ramo 23. Quisiera saber por qué. Y la tercera, aparte de que todos nos solidáramos contigo, Adriana, si nos pudiera de favor dar la evolución que ha tenido el ejercicio de presupuesto y gasto de los organismos autónomos, creo que más que solidaridad pudiera ayudarnos en esta parte que esta Comisión de Presupuesto está buscando. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado García Portilla. La diputada Claudia Anaya. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presentación que nos hace el director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. A mí me gustaría que los integrantes de esta comisión abordáramos la discusión del presupuesto de una manera más integral y con mucha responsabilidad. Recordemos que el presupuesto no solamente es el gasto, el presupuesto está vinculado directamente con un paquete económico que incluye la ley de ingresos, que incluye los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público. Si abrimos el presupuesto, si lo observamos como lo estamos observando, vamos a encontrar un libro de restas que no le va a gustar a nadie. Todos pierden, efectivamente. Quien más pierde es el gobierno federal. Las entidades federativas en promedio pierden un 3% en términos reales, todas. Promedio. Yo propondría, ¿por qué no hablar también de lo que se incrementa? El presupuesto trae un 12% de crecimiento en temas de pensiones. ¿Por qué no hablar de la responsabilidad que está asumiendo este gobierno con la seguridad social? Es un tema que también es importante que tengamos presente. A mí me gustaría que el Centro de Estudios de la Finanza Pública ayudara más bien a los diputados a tener certezas sobre de lo que sí hay, porque solo estamos poniendo foco rojo sobre de lo que no se encuentra. ¿Qué sí hay? A ver, el Fondo de Participaciones crece. Entonces, habría que hacer proyecciones para cada estado para que los diputados tengan certezas de cómo va a estar su principal fuente de financiamiento de recursos por estado. Una proyección. El fondo de aportaciones, ¿cómo va a estar? Una proyección. El fondo minero, una proyección. Hay varios fondos que existirán, que estarán, y que es importante que los diputados tengan certeza para que también puedan hablar en ese sentido que comentaba la diputada Hernández con los presidentes municipales que vengan, de la corresponsabilidad en el tema tributario y de recaudación. ¿Cómo un municipio puede hacerse de más recursos? Recaudando, haciendo su parte. Entonces, sí es importante, creo que tengamos otro tipo de visión, otro tipo de discusión integral y que no abonemos al desquiciamiento de la Cámara de Diputados, que no abonemos a la inestabilidad con nuestros compañeros. Tenemos una gran responsabilidad frente a nosotros como Cámara, hay que decirlo. La estabilidad y la calificación de riesgo de inversión del país está en nuestras manos en este momento. Entonces, creo que debemos de actuar con mucha mesura, con mucha responsabilidad y poniendo el ejemplo desde esta comisión que el ajuste al gasto es necesario. En el tema de salud, claro que la salud es importante. ¿Por qué no decir que en Seguro Popular una parte de la disminución que viene está vinculada a eliminar a personas que están registradas doblemente, que están en el IMSS, pero estaban también en Seguro Popular? O estaban en el ISSSTE y están también en Seguro Popular. A ver, los diputados estamos obligados a saber por qué son las reducciones y a dónde están orientadas. Y los diputados de cada estado estamos obligados a saber por qué son las disminuciones de componente. Yo sé que mis disminuciones del Fondo de Aportaciones están directamente vinculadas al FAED, al FONE de mi estado.
porque no se logró ingresar a toda la nómina educativa en ese traspase. Entonces, tenemos que saber qué está sucediendo. ¿Qué pasa con las reducciones al fondo del agua? Por poner un ejemplo que es para todos los estados, que era un fondo que viene con subejercicios de años en todas las entidades federativas. Entonces, ¿para qué quieres que en el PEF venga que te tocaron 600 millones de pesos si históricamente has utilizado 300? Por eso les digo que hay que conocer muy bien lo que cada quien está utilizando, o los temas o las causas que cada quien está abanderando, cómo se han utilizado anteriormente, y en base a eso construir. Les repito, compañeros y compañeras, si solamente estamos viendo el libro de las restas, nadie queda conforme, nadie gana, y no vamos a ayudar a nadie con esa visión y con esa actitud. Pongámonos a construir y veamos lo que es realmente posible a partir de una visión integral de lo que es un paquete económico. ¿Sería cuánto? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, diputada Claudia Anaya. El diputado Sergio López Sánchez. En primer lugar, bueno, reconocer el esfuerzo que hace el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas por esta importante presentación. Solamente preguntarle, licenciado Mayorga, si se tiene alguna estimación o estudio del gasto federalizado y su posible impacto en las zonas económicas especiales. Preguntarle también cómo se justifica el incremento del gasto federalizado al Estado de México y cuál es la estimación que tiene el Centro de Estudios del impacto que tendría una baja en el crecimiento de la economía en el gasto federalizado. Recordemos que si la economía no crece, los ingresos tampoco. Hace un momento comentaba el diputado Valencia cuáles fueron los criterios para que se planteara por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determinados fondos fueran planteados en la propuesta de presupuesto sin recursos asignados y otros más con fondos eliminados. La preocupación mayor sería sobre todo en los fondos eliminados. Ya se mencionaba el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo Sur-Sureste, el Fondo para Fronteras, entre otros más que aparecen. ¿Cuál fue el criterio más bien que se tomó para que ciertos fondos fueran eliminados y ciertos fondos sigan sin recursos asignados? Y me parece importante, comparto la idea que en efecto hay que entrar a la discusión para las posibles modificaciones de las fórmulas de asignación de los recursos y de esta manera contribuir a cerrar estas brechas de desigualdad que existen en las regiones de nuestro país. Sería el comentario, diputado presidente. Muchas gracias al diputado Sergio López Sánchez. Continuaríamos con el diputado Germán Rales. ¿Dónde está Germán? ¿Dónde está Germán? Ah, Germán. Muchas gracias. De igual manera, felicitar al Centro de Estudios, creo que ha sido muy claro y sobre todo muy ilustrativo el análisis que hace del propio paquete económico. Yo quisiera hacer algunas reflexiones, pero también que incluyen algunas preguntas. En la apertura programática, como usted lo señala, señor director, aparecen programas como en el ramo 23 como infraestructura, capitalidad y algunos otros, y que me gustaría saber en ese sentido, esa misma apertura, se menciona en la apertura del propio paquete, la creación de un fideicomiso, que hasta este momento no entiendo por dónde va a operar en el ramo 23. Es importante tener claro eso porque estas obras de infraestructura del ramo 23 pues realmente llegan directamente a los municipios. Es por eso que tenemos grandes filas de presidentes municipales, proyectos muy importantes para el desarrollo de sus propias comunidades. Y yo quisiera saber si el centro nos pudiera dar claridad en el tema, en el análisis que han hecho del propio paquete económico. Por otro lado, también comentar que por la disminución del programa de infraestructura en el ramo 23, el ramo 28 se ve como un salvavidas en el fondo municipal, aunque esté vinculado a la recaudación. El centro puede calcular una estimación sobre ese posible impacto, o sea, podemos saber cómo funcionará o hasta dónde llegará. Y también quisiera saber si los fondos del ramo 33, sobre todo los que se bajan al municipio,
el centro puede hacer un análisis de los avances trimestrales contra el presupuesto 2016, eso hablaban algunos diputados sobre la eficiencia precisamente del gasto, para que podamos conocer el ritmo y el tiempo del ejercicio, porque a veces esos fondos que deben bajar al municipio tardan en el área de finanzas de los propios estados. Esto es para tener un análisis de este artículo del proyecto del PEF 2017 y proponer control presupuestal que asegure baje en tiempo y forma al municipio y que supere estas tardanzas. Creo que es muy importante. Hoy tenemos pocos recursos y llegan muy tarde a los estados. Tener la posibilidad de tener controles presupuestales, pues nos ayudará mucho que el centro nos pudiera informar si es posible tener avances trimestrales sobre cómo están bajando esos propios recursos. Y coincido yo con la diputada Naya, bueno, pues efectivamente habrá muchos temas de restas, habrá algunos otros que podrán ser en sumas, pero lo que resta en el impacto a la política social es lo que más golpea al ciudadano. Yo creo que tenemos que tener claro eso. Lo que impacta en salud posiblemente será la duplicidad del registro de algunos ciudadanos en algunas instituciones de salud, pero es cierto que hay recortes en programas que mucho lastiman. Hay programas, yo ayer recibí algunas asociaciones civiles en donde expresan, pues no nada más su malestar, sino su, de alguna manera, indignación, porque hay programas que apoyan mucho a ciertos segmentos de la sociedad que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, que tenían programas o asignación de recursos y que hoy se ven recortados, y que eso lastima mucho a ese segmento de la población. Yo sí creo que tenemos que abrir un debate, coincido con la diputada, que tenemos que ser muy responsables, y así lo hemos manifestado el grupo parlamentario, en donde tenemos que ir ramo por ramo buscando el cómo se vean protegidas todos los segmentos de la población, que los municipios, que los estados, que la propia recaudación. Coincido que el tema del predial tendrá que ser un elemento que todos los estados, que todos los municipios tendrán que asumir con mucha responsabilidad. Tenemos que cambiar nuestra visión de cómo los recursos se erogan, que eficientemente se tengan que gastar, y ahí poner el dedo en el renglón, es cómo vamos a gastar lo que sí tenemos y cómo vamos a dejar de discutir posiblemente de recursos que no tenemos o que nunca más volveremos a tener. Eso sería cuanto, señor diputado presidente. Muchas gracias al diputado Germán Rallis. El diputado Javier Santillán. Primeramente, quiero hacer un reconocimiento a esta primer acercamiento con el gasto federalizado que hace el centro y que nos permite indudablemente que surjan una serie de necesidades de mayor información y también de preocupación en lo que será el debate del presupuesto. Yo quiero particularmente, entendiendo que en el ramo 28 se señala que no se cuenta con el desglose completo de cada uno de los fondos, sí hacer una solicitud en razón a la importancia que tiene tanto territorial como de el volumen de una de las actividades más importantes que se realiza en México y que es de recursos no renovables, que es el fondo minero. Yo quisiera que ojalá el centro nos pudiera aportar el esquema de cómo está funcionando este fondo minero, qué impacto, porque es recaudatorio, qué impacto tiene en el tiempo de haberse constituido a la fecha, y sobre todo que se incorpore en el sector agropecuario, porque es parte de un recurso natural, y la explotación de los recursos mineros, lo hemos visto aquí con la experiencia que tenemos de Campeche, de cómo en algún momento la asignación de esta situación de la explotación petrolera deformaba, en algunos casos no se reconocía la importancia de Campeche en razón a la aportación nacional que estaba haciendo de recursos, y hoy estamos viendo la complicación cuando el recurso natural se ha agotado y la población está sufriendo las consecuencias, y en ese sentido yo creo que el país
en sí tiene un compromiso muy fuerte con el Estado de Campeche y tenemos que tener muy claro que los recursos mineros tienen un impacto pasajero y lo hemos visto como han quedado ciudades como Zacatecas y otros lugares donde las minas de momento se vuelven en una parte muy deslumbrante, pero luego se acaba. Y de ahí vino el interés de constituir este fondo minero que tuviera impacto en los municipios, que tuviera impacto en los estados, con una incorporación de gasto especial. En ese sentido, creo que yo sugeriría también a la propia comisión que tengamos que analizar muy a fondo sobre todo aquellas dependencias que tienen la mayor reducción, como es el gasto en el campo de México, donde tenemos la mayor presencia de violencia, donde tenemos la mayor cantidad de gente en miseria extrema, y que no fuésemos a tocar el asunto del campo de manera general o ya en la apresuración de la autorización del presupuesto, porque tenemos que ver efectivamente lo que aquí se señalaba. No es tanto el dinero, sino finalmente a dónde va y qué calidad de gasto estamos teniendo. En ese sentido, yo creo que el centro nos puede ayudar de manera importante, porque también el Estado mexicano tiene que definir claramente con quién es el compromiso y la responsabilidad de la Cámara de Diputados en este momento, ante recursos escasos, tendrá sobre todo que buscar el mayor impacto social, donde hay la necesidad de buscar una incorporación productiva del país, porque tenemos como uno de los grandes elementos con que cuenta nuestra nación es un territorio muy diverso en sus posibilidades de producción, con una cantidad enorme de tierra desaprovechada, porque la actividad agrícola dejó de ser negocio, porque la estrategia que hemos seguido no ha sido la suficiente, aun cuando tenemos un campo que está aportando mayores recursos en los ingresos de divisa que el propio petróleo, y que el trabajo y los ingresos que tenemos por los envíos de los migrantes, nosotros tenemos ahí una posibilidad real de poder incorporar a la productividad a una cantidad importante de mexicanos que están en espera de que esta Cámara tome en su momento las decisiones más adecuadas. Por eso, en ese sentido, solicitaría al centro que nos pueda hacer llegar antes de la discusión del presupuesto información sobre el fondo minero y qué impacto está teniendo en las entidades, porque casi todas están en el medio rural, qué impacto se está teniendo, y en el caso de la Comisión de Presupuesto y Cuenta, que pudiéramos de manera específica, concreta, por el impacto de 22,000 millones de pesos que tiene de disminución el ramo de agricultura, que pudiéramos tener una discusión a fondo y podamos evaluar si el gasto actual es la orientación que se tiene la más adecuada o tenemos que tomar modificaciones para poder colaborar con el país en una situación tan problemática como la que se vive. Es todo, señor presidente. Muchas gracias al diputado Javier Santillán. Con eso terminaríamos la segunda ronda y le cederíamos la palabra al licenciado Alberto Mayorga. Muchas gracias, diputado del Mazo. Si me permite iniciar con el registro de las tareas que le quedan pendiente al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que las realizaremos con mucho gusto, que es el análisis del impacto de los fondos del ramo 23 que plantea el diputado Ricardo García Portilla. El análisis del impacto histórico del ramo 28, análisis de la evolución histórica y del impacto del ramo 28, y el análisis del fondo minero que nos plantea el diputado Santillán.
creo que son esas 3 tareas, y si no son todas, mis compañeros directores las tienen registradas. Le respondo al diputado García Portilla en cuanto a la evolución de los entes autónomos. En la en la reunión de trabajo de la semana pasada tuvimos oportunidad de hacer análisis de tanto de la política económica, del marco macroeconómico del paquete y del presupuesto de egresos, y entonces señalábamos que los poderes y entes autónomos probablemente sean los que tengan mayores beneficios, y no solo beneficios, sino que no registran reducciones en términos reales. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene un incremento de casi el 15% en términos reales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un incremento del 8% en términos reales. El Poder Legislativo tiene un incremento del 3.6% en términos reales. Estamos hablando de mucho dinero, ¿sí? Hacemos la evolución histórica con mucho gusto, sí. Entonces lo registramos como tarea, sí. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Y finalmente el Instituto Nacional Electoral, que queda con el mismo presupuesto del año pasado, no hay un ajuste en términos reales. En cuanto al planteamiento de la diputada Anaya, coincido completamente con ella, hago referencia a el incremento de pensiones y jubilaciones, que es notable para el presente ejercicio, pero el registro va a ser el máximo histórico de acuerdo a la pirámide poblacional. Sin embargo, en la visión integral del paquete económico, este incremento de 88,000 millones de pesos en pensiones y jubilaciones genera un impacto en las finanzas públicas, no solamente de un ajuste de 240,000 millones de pesos. El ajuste real en gasto programable, sin considerar pensiones y jubilaciones, asciende a 340,000 millones de pesos. Esa es la presión a las finanzas públicas. Por eso, en la visión integral del paquete económico, hay muchos que pierden y que tendrán que hacer un gran esfuerzo. Lo deseable es que no pierdan, pero la realidad allá afuera no la podemos cambiar, ¿sí? Y tanto dependencias como dependencias federales, entidades federales y entes autónomos están obligados a asegurarle al Poder Legislativo la calidad y el impacto del gasto que están ejerciendo, y que eventualmente, en función del dictamen que realice la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, le sean asignados. En cuanto a la pregunta del diputado Sergio López de las zonas económicas especiales, la respuesta es sí, sí hay recursos asignados. No tengo el monto aquí, se lo debo, pero para Michoacán es la rehabilitación del acueducto Lázaro Cárdenas, de la aduana, construcción, instalación y puesta en operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, protección de márgenes playeras y en canales de navegación, construcción de bardas colindantes. En Oaxaca, la carretera Acayucan en La Ventosa. En Veracruz, la modernización de la carretera federal 180, y en Chiapas, mantenimiento de vías férreas Chiapas y Mayapa. El por qué no hay recursos asignados en algunos programas, me apena mucho tener que darle la misma respuesta que di anteriormente al diputado Valencia. Desconocemos los criterios como órgano técnico de la Cámara de Diputados. En cuanto al planteamiento del diputado Rallis,
le ofrezco, esta es una tarea, el análisis del fideicomiso que se crea en el ramo 33. No tengo en este momento los elementos para darle una respuesta satisfactoria, pero sí debo precisar, como lo comentaba para los planteamientos del diputado Guerrero y del diputado Noble, que efectivamente el centro de evaluación podría ser Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, tiene la obligación de evaluar los informes que presenta el Ejecutivo al Legislativo. Sin embargo, consideramos que ante las restricciones presupuestales que se presentan en el paquete económico 17, hay que hacer un esfuerzo mayor, que es una evaluación ex ante. Y en su momento le presentaremos al diputado Alfredo del Mazo un esquema para que el Poder Legislativo ejerza todas las funciones que tiene para hacer evaluaciones ex ante, y también para que la Cámara de Diputados exija al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, presente los informes que no necesariamente estamos presentando. Este análisis lo estamos haciendo a partir del planteamiento que se ha hecho de la importancia de evaluar la calidad del gasto. Vamos, Ildefonso, que en un 80% de avance, prácticamente en cuanto lo concluyamos, lo pondremos a consideración del diputado del Mazo, si nos lo permiten. Al contrario. Finalmente, diputado Santillán, haremos el análisis del desglose y del impacto del ramo 28 con mucho gusto, y en cuanto al sector agropecuario, hemos analizado el programa especial concurrente, que tiene una reducción de aproximadamente 50,000 millones de pesos, pero probablemente hemos tenido oportunidad de comentarlo. Lo que en el centro de las finanzas públicas nos preocupa no es esa reducción necesariamente de 50,000 millones de pesos, sino de la evolución de las vertientes del programa especial concurrente. Hay dos vertientes que son muy importantes, o tres diría yo, todas son importantes, pero destacadamente la vertiente de competitividad, que es la vertiente productiva, la vertiente social, que es la red de protección social, y la vertiente de infraestructura. La vertiente de desarrollo social en los últimos 8 años se ha duplicado. Eso no está mal, porcentualmente se ha duplicado, no está mal. Pero eso no significa que hayan aumentado los recursos en la vertiente de desarrollo social. Lo que significa es que en la vertiente de competitividad, que es la productiva, se han reducido los recursos a la mitad, por eso le gana en términos relativos la vertiente social, y de la misma forma la vertiente de infraestructura ha tenido una reducción importante. Ahora, lo más grave es que de la vertiente de competitividad, la productiva, los más castigados son los pequeños productores, en particular los productores de alimentos, y eso sí merece un análisis muy detallado, especial, porque sí debemos de preguntarnos en el contexto general del paquete económico y los objetivos de política para el 2017, qué es lo que queremos hacer con el campo mexicano. Tenemos registradas las tareas y con mucho gusto a la brevedad se las haremos llegar a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias al licenciado Alberto Mayorga, y pasaríamos a la última ronda de preguntas, que sería primero el diputado Carlos Barragán, por favor. Adelante.
Gracias, muy buenas tardes. Las gracias igual al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y a ti, presidente, por darnos la oportunidad de poder platicar en esta tarde. Gracias. Fíjate que yo he estado viendo todas las estadísticas de lo que es la propuesta para el ejercicio 2017 y veo la necesidad, y se los digo aquí a mis compañeros, a todos los que integramos esta comisión, que yo creo que es justo revisarla y ver las posibilidades de hacer algunas modificaciones, porque lo que decía nuestra compañera Adriana tiene toda la razón. Si un estado que nos ha dado a través de cuando hasta el 60% dependíamos del petróleo, y que un estado que nos dio a todos los estados infraestructura en todos los sentidos, que nos dio desarrollo, que nos dio sustento, yo creo que hoy es justo que pudiéramos modificar lo que está planteado para rescatar el estado de Campeche. Lo mismo hablo por mis compañeros del estado de Oaxaca, lo mismo por Chiapas, lo mismo por Veracruz y por Yucatán y por todos los estados que están en las zonas económicamente especiales, lo mismo por Puebla, que somos el cuarto estado más pobre del país y que necesitamos, cuando aprobamos la ley de las zonas económicamente especiales, pues lo vimos yo creo que con mucho agrado, porque se planea un equilibrio en la forma de vivir de los mexicanos, ¿eh? Porque no es igual la forma de vivir de Oaxaca con la forma de vivir de Coahuila o de Nuevo León, ¿no? Entonces, pero cuando vemos un presupuesto que no va acorde a la ley de las zonas económicamente especiales, donde sí vemos en discursos que tenemos que hacer un esfuerzo por sacar adelante a estas zonas pobres del país, pero no se le asignan recursos, pues yo creo que tenemos que analizar que entonces para qué se aprobaron una ley de la creación de zonas económicamente especiales. Yo creo que tenemos que analizar que México no está contento con lo que hemos aprobado y en lo que hemos invertido. El descontento que hay con el gobierno, y hay que decirlo, con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados, lastiman a la sociedad y nos critican a todos, ahí vamos incluidos la Cámara de Diputados. Ese México que está enojado con quienes somos autoridades, creo que tenemos una enorme responsabilidad hoy que vamos a aprobar el presupuesto. A mí me gustaría, y le hago una propuesta aquí a nuestro presidente de la comisión, que ojalá pudiéramos tener una reunión con el mismo secretario de Hacienda y con los demás secretarios de las demás secretarías para exponerles que no estamos de acuerdo en que se siga pensando en infraestructura y que pensemos que el desarrollo social sea la infraestructura. Y les voy a poner un ejemplo a todos ustedes. En Puebla, en mi estado, se construye un segundo piso con un valor de 10,000 millones de pesos, nada más para que no haya mucho tráfico. Y al Progan, de donde dependen miles de mis compañeros ganaderos, se le dedican 2,500 millones de pesos. Y a la cafeticultura nacional de 3 estados que somos productores de café, se le dedican 730 millones en el presupuesto. A los productores de maíz y de frijol se les dedican 1,755 millones, que son el sector productivo y donde de verdad está la gente pobre e indígena del país. Y un puente nada más para que no haya tan tráfico, le entregan 10,000 millones de pesos. Yo siento que por eso México está enojado, porque no le han podido llegar los recursos. Bajarle más de 20,000 millones de pesos ahorita al campo, yo creo que es un error, porque si algo le está dando en este momento divisas a México y estabilidad económica, son las exportaciones que crecieron en el último año, el 27% de las exportaciones de los alimentos para Estados Unidos y para otros lugares de Europa. Entonces, si hay un sector que nos está dando estabilidad, bajarle el recurso a la productividad del campo, yo creo que no estamos por el camino correcto. Me regreso al café. El café, que fue el segundo producto que le dio más divisas al país después del petróleo, hoy andamos por la calle de la amargura y hay recursos que se ejercen que los tenemos que visualizar muy bien. Por ejemplo, yo veo en mi región a las camionetas nuevecitas de la Junta Local de Sanidad Vegetal, pero van a revisar cafetales que están completamente derribados por la roya del café
y no hay un proyecto, un programa que combata y que aquí en la Cámara estemos pensando etiquetarle recursos. Al contrario, vemos una disminución de más de 20,000 millones de pesos en la inversión para el campo y nos preocupa. Yo por eso creo que debemos de hacer un análisis y si las reglas que están aquí planteadas en el documento que nos acaba de presentar, las pudiéramos cambiar y pudiéramos hacer un presupuesto más con sentido social, más con sentido común, yo siento que pudiéramos cambiar la percepción que tiene los 120 millones de ciudadanos en contra del gobierno federal y a donde también nosotros somos corresponsables porque pues nosotros aprobamos lo que el gobierno ejerce y si lo critican al presidente de la República, pues nos critican a los que les pusimos el dinero de lo que está invirtiendo. Entonces yo les digo a todos mis compañeros que creo que tenemos una oportunidad histórica de enderezar nuestro rumbo que llevamos. Es evidente que las estadísticas dicen una cosa, pero la percepción es otra. Tenemos que hacer muchas estrategias, tenemos que, yo creo que volver a sentarnos y a platicar muchas veces y tenemos que platicar, yo creo que con el secretario de Hacienda para que podamos ver y aprobemos un presupuesto, pues que la ciudadanía lo pueda hacer suyo y que nos pueda sentir a los legisladores de su lado. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Carlos Barragán. El diputado Emilio Salazar, adelante, por favor. Yo no le voy a pedir al director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que me dé los criterios porque él no hizo el recorte. Sí le voy a pedir que los pida porque yo tampoco entiendo los criterios que siguieron para los recortes. El año pasado aprobamos un presupuesto. Después de esto se hicieron recortes. ¿En función a qué? En función a criterios que tampoco conocimos y que evitó que llegaran recursos a nuestros estados, tal cual. Que hay cosas positivas, tengo que coincidir con la diputada Naya que las hay. Aumentaron las participaciones, porque aumentó la recaudación fiscal y por fórmula tienes que repartir más a los estados. Al depender menos del petróleo y más de los impuestos, en una parte tiene que ir a los estados. Sin embargo, y no es pregunta, creo que debemos tener una discusión amplia de que los recortes sean proporcionales para todos los estados, tan importantes Puebla, como para mí es Chiapas, como para Campeche o como para Veracruz. Porque hay estados que tienen recortes en el ramo 9 del 50 y el 44% y el 47 y el 40 y otros tienen incrementos del 6%. Si el promedio es 28, vamos con 28 para todos y seamos parejos. Porque a veces no entiendo cuál es el impacto que buscan. En mi estado le suman la mitad a ramo 9 y entonces va a haber desempleo porque el gobierno es el principal empleador, y el 50 en Zagarpa, y entonces no va a haber dinero para el campo. Esto no es solamente el gastar, es el impacto social que tiene el gasto. No coincido con el licenciado Mayorga en que lo bien gasten o mal gasten, porque no puedo juzgar a priori. Ya tuvimos ahí leyes anticorrupción, vamos a revisarlos, y que la auditoría haga su trabajo, y que los castigue si se roban el dinero, si lo gastan mal. Pero nuestra responsabilidad, más que con nosotros, es con la gente que nos eligió, y que allá afuera nos está exigiendo. Sí creo que debemos ampliar la discusión del paquete, tener reuniones de trabajo, si no con el secretario, con sus gentes, pero además, y ahí le pediría al presidente de la comisión, que no vengan a que se ofendan si les preguntamos por qué un cambio o por el otro, o que nos regañen si van a hacer un cambio o el otro. Es una discusión de un paquete que tiene que ser lo mejor para cada uno de los estados y para el país. Y lo digo con mucha sinceridad. Estoy sumado a que tenemos que tener un superávit y pagar lo que debemos. Estoy sumado a que tenemos que haber recortes, pero parejos para todos y con un criterio claro que todos conozcamos. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Emilio Salazar. La diputada Alejandra Gutiérrez, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo coincido que tenemos que tener un presupuesto analizado y discutido de manera integral y responsable, pero también tenemos que hacer una priorización, y esa priorización tiene que estar acorde con las políticas públicas y a lo que más necesita la ciudadanía. Uno de los temas que yo creo que a todos nos preocupa y nos ocupa es el tema de seguridad pública. Hoy vemos que en la propuesta de presupuesto, en el tema de las aportaciones de seguridad pública,
no viene incremento, viene el mismo monto 2016 para 2017, pero en términos reales sí tiene un decremento. Aquí sí me gustaría saber del análisis que ustedes han hecho, ¿qué observan? Yo entiendo que en varios municipios de repente reciben el recurso, cumplen con las metas, cumplen con las reglas de operación, pero luego no se cumple con el objeto principal o el fin último, que es justamente prevenir y evitar temas de inseguridad. No sé si ustedes tengan algún análisis de estos resultados en los municipios y en las entidades federativas, de cómo se ha ejercido este gasto que justifique justamente el dejarlo de la misma manera cuando es un tema que nos preocupa a todo el país. Gracias. Muchas gracias a la diputada Alejandra Gutiérrez. Y por último, tenemos al diputado Agustín Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, primeramente por la oportunidad de tener este diálogo, y muchas gracias al licenciado Alberto Mayorga por siempre tener la disponibilidad del Centro de Estudios de poder hacer ese tipo de estudios para poder tener y formar mejor nuestros criterios para decidir el rumbo presupuestal de este país. Yo en este momento me sumaré al tema fronterizo en dos sentidos, no sin antes dejar de solidarizarme con mi compañera Adriana de Campeche y también con Javier Santillán con el tema del campo, que el recorte del PEC de 50,000 millones nos pega a todos, sobre todo cuando pensamos crecer y convertirnos en un país que estamos en el lugar número 3 en producción de alimentos y tenemos la meta de pasar al lugar número 10, y seguramente con un recorte de 50,000 millones no nos vamos a poder hacer. En el tema fronterizo, la frontera norte perdió competitividad desde el incremento del IVA en la frontera. Ese incremento que nos saca de competencia con nuestro vecino del norte, que allá se paga un impuesto menor, y lo peleamos como grupo parlamentario del PAN, fuimos fuertes, lo dijimos en tribuna, metimos algunas reservas, levantamos la voz, y obviamente no fue posible poder regresar a un IVA fronterizo competitivo con nuestro vecino país. Y nos dijeron que nos iban a reponer con el fondo fronterizo de 1,600 millones de pesos, que era menor a la recaudación o al impacto económico que tenía lo del IVA en la frontera. Sin embargo, debo de ver en el cuadro que nos presenta el Centro de Estudios, pues con mucha preocupación de que de un palomazo se decide eliminar el fondo fronterizo, que era un paliativo para la frontera norte. Y esa es una preocupación. Yo creo que, como lo dijo el compañero Emilio y como lo dijo Ale, nos debemos de sumar a no dar palomazos, es decir, todos estamos conscientes que el 17 será un año difícil y que viene un recorte, pero no podemos eliminar partes del presupuesto por palomazos o por ocurrencias, sino que realmente, y ahí lo pido sinceramente con todo el esfuerzo, y a lo mejor nos tenemos que unir con el licenciado Mayorga, todos nosotros, a poder hacer un estudio, a ver en dónde se puede recortar, no en dónde se nos ocurre recortar. O sea, ¿puede tener un recorte un fondo fronterizo? Sí lo puede tener, claro, pues si hay menos dinero, pues tengo menos de gastar, pues en alguna parte lo tengo que recortar, pero no lo puedo eliminar. O sea, el problema que vamos a causar en la competitividad de la frontera norte es tremendo. Y el segundo tema, el tema de los migrantes. Eliminar el rubro de apoyo al migrante, de por sí era prácticamente nulo. En este momento tenemos problemas en Tijuana tan graves, en donde tenemos que atender a tantos migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, o en toda la frontera, sur y norte. Entonces no podemos tomar decisiones de palomazos. Yo les pediría que respaldemos la postura de Emilio, de Alejandra y de muchos de nosotros, de realmente hacer muchas más reuniones de trabajo. El tiempo se nos está agotando y esté en nuestras manos
el rumbo del país. No lo dejemos a una ocurrencia o a 2 o 3. Dediquémosle las horas necesarias. Dejemos de hacer nuestras otras actividades si es necesario. Y estemos aquí, si es necesario, 7 días de la semana, haciendo las reuniones necesarias. A lo mejor lo estoy viendo de un punto de vista algo idealista, pero creo que eso es lo que requiere México. Yo estoy dispuesto a hacerlo y espero que todos los demás también. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Agustín Rodríguez y por último el diputado Luis Ignacio Avendaño. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Creo y coincido con la mayoría de todos ustedes en muchos temas y también reconozco y sé que el gobierno federal pues le dedicó mucho tiempo y trató de afectar lo menos posible en los recortes y tratar de sacar un presupuesto que ayude a México, que ayude a los estados y a los municipios. Sin embargo, coincido y creo que es una constante en los comentarios de todos, de que venimos acá faltando días para aprobar el presupuesto y obviamente a todos a tratar de defender lo que nos corresponde. Y veo con muy buenos ojos y ojalá se haga de verdad que analicemos lo que podamos analizar en estos días, pero que no le demos carpetazo y nos regresemos a los temas de los estados, sino que sigamos analizando todos los fondos para que esta Cámara de verdad pueda dejar un legado y un precedente importante. Y pongo un ejemplo, acá nos pasamos legislando, tratando de componer muchas cosas, apenas hace unos días legislamos en materia de protección civil, donde aprobamos o donde hemos aprobado que todos los ayuntamientos del país tienen que tener, por ejemplo, un atlas de riesgo. Sabemos los que hemos sido alcaldes, funcionarios de los estados, que hay ayuntamientos que les llegan en su bolsa completa 30, 40 millones de pesos al año. Obviamente a eso no le van a dar prioridad, porque tienen otras cosas en la espalda que la gente les pide, y vamos pues dejando ahí, por un lado, la legislación tan importante, pero no les vamos dando la facilidad de que los gobiernos puedan cumplir con lo que estamos legislando. Entonces sí creo muy importante para lo que viene hacer grupos, comisiones, para que a conciencia analicemos los fondos y permitamos pues que en las reasignaciones que hagamos sean más eficientes en esta carencia que tenemos hoy de recursos. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Luis Ignacio Avendaño. Y para concluir, la última ronda de respuestas del licenciado Alberto Mayorga. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Me quedé, perdón si me lo permiten, con pendiente de responderle al diputado García Portilla sobre el programa al que hacía referencia. Bueno, este es uno de los fondos eliminados, no está ni en estructura presupuestaria, ni en estructura programática, ni en presupuesto, y era prácticamente de 10,000 millones de pesos. Ese ya no existe, ¿Está en la parte eliminada? Sí, están eliminados. No son buenas noticias, pero a sus órdenes está. Sí. Al diputado Carlos Barragán le doy la seguridad de que acompañaremos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en los análisis que se requieran con el ánimo de enriquecer los elementos para la toma de decisiones y este no es un compromiso que hago por primera ocasión, lo reitero, pero es un compromiso que al inicio de los trabajos de análisis asumimos con el diputado Alfredo del Mazo. Gracias. Coincido con el diputado Salazar. Intentaremos conocer los criterios de los recortes, haciendo uso de las facultades que nos da la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo haremos junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Son el artículo 106 y 107 de requerimiento de información, de cualquier tipo de información, a la Secretaría de Hacienda y a los ejecutores de gasto. A la diputada Gutiérrez le respondo que haremos un análisis, lo dejamos como tarea,
del FAS, porque no tiene incrementos en el presupuesto, y tendremos que asegurarnos en este análisis que estos recursos hayan cumplido con los 6 objetivos que están en las reglas del fondo y que ustedes tienen en la síntesis o en la nota técnica que anexamos al documento de presentación, que por cierto, cada vez que los reviso, son objetivos muy ambiciosos. Solamente uno de ellos es reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad. Solamente con eso. Pero los consideraremos todos, por supuesto. Al diputado Rodríguez, bueno, pues no puedo menos que coincidir con usted de la importancia que tiene el apoyo para las fronteras, su incidencia en la competitividad y por otra parte el Fondo de Apoyo a Migrantes, que algunas instituciones internacionales la han calificado como una tragedia humanitaria, o como, sí, no tienen recursos. Yo coincido con su punto de vista, pero no tengo más elementos para aportar, pero tenga la seguridad de que en este esfuerzo de análisis que propone, igualmente acompañaremos al diputado del Mazo y a la comisión, a todos ustedes en los análisis que se requieran, y contarán con la información que nos soliciten para enriquecer sus discusiones. Y finalmente al diputado Avendaño le reitero también nuestra disposición y compromiso de acompañarlos en este proceso de análisis y dictaminación en particular del presupuesto, del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 17, que no es una tarea menor ni para el presidente de la comisión ni para los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Pues muchas gracias al licenciado Alberto Mayorga por la presentación y por su disposición a atender las inquietudes de las diputadas y diputados que formamos parte de esta comisión. Agradecemos también a todo el personal del Centro de Estudios y Finanzas Públicas por el apoyo que siempre nos han brindado y la disposición que siempre han tenido para con nosotros. Y les agradecemos que podamos reunirnos nuevamente, como está programado en el calendario, la próxima semana, el próximo día, el día miércoles. Así es, el miércoles 12. El miércoles 12. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. Antes de ceder el uso de la palabra en asuntos generales, solamente informar que conforme a lo dispuesto en el artículo 13º transitorio del presupuesto, se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados el cuarto reporte bimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el decreto, mismo que les fue distribuido con antelación. Y comentarles que todas las dependencias cumplieron en tiempo y forma con esta información. Si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo ningún otro asunto que tratar, declaramos clausurada esta 10ª reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, siendo las 13:22 del día 5 de octubre de 2016. Muchísimas gracias a todas y a todos.